Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y en esta ocasión haremos un video especial sobre la mitología griega. La mitología griega surgió 3000 años antes de Cristo, probablemente en la isla de Creta, y es el conjunto de relatos, mitos y leyendas que conformaron la religión de la antigua Grecia. La religión helénica alcanzó ese estatus en el año 2017 y ya no se considera mitología como tal. Actualmente la profesan alrededor de 2 millones de personas en el mundo, principalmente en Grecia. Primero que nada me gustaría decirte que la mitología griega está plagada de incesto, de infidelidad, de poligamia, de monstruos, de dioses, de semidioses, de héroes y de seres que solamente se ven en esta religión. Y ya entendiendo eso, pasemos a lo importante. Comencemos con la idea griega del origen del universo. A esto se le llama cosmogonía. Ellos creían que al principio había solamente caos, y en este caos no había nada. Y así de la nada surgió Gea, a quien los romanos le llamaron Terra. Gea entonces era la tierra. Además de Gea, del caos nacieron sus hermanos, que eran Nix, la diosa de la noche exterior, Hémera, el día, Éter, el aire, Erebo, la oscuridad, y Urano, el cielo. Urano, el cielo, rodeó y cubrió a Gea, la tierra. Todas las noches, Gea y Urano se unían, y de ellos nacieron la segunda generación de dioses. De esta segunda generación de dioses, o sea, los hijos de Gea y Urano, nacieron los cíclopes, que eran seres enormes, gigantes, de un solo ojo. Nacieron también los titanes: Océano, Himperión, Ceo, Jápeto, Crío, Cronos, Temis, Rea, Tetis, Tía y Nemósine. También tuvieron a los hecatónquiros, que eran seres de 100 brazos y 50 cabezas. Y como estaban bien feitos, a Urano no le gustaron y los confinó en el Tártaro, en el vientre de Gea, o sea, en el centro de la tierra. Con la creación entonces se creó el Tártaro o inframundo, que era un lugar oscuro donde no había luz, solamente había oscuridad. Esta oscuridad era Erebo. Nix, hermana de Gea y de Urano, vivía en el Tártaro con Erebo, también su hermano. De la unión de Nix y Erebo hubo muchísimos hijos, entre ellos los sentimientos. Por ejemplo, Geras, la vejez, o Hipnos, el sueño, o Isis, el dolor, Ápate, el engaño, Némesis, el castigo, Eris, la discordia, Momo, la burla. Tal vez por eso ahora los memes vienen de Momo, no lo había pensado. Las Hespérides, que eran las hijas de la tarde, los Oniros, que eran los sueños, las Queres, que eran los hijos de la destrucción, Moros, el destino, las Noiras, que eran las hadas, Tátanos, la muerte, y Filotes, la amistad y la ternura. Y así pasaron muchas eras y Gea tenía contenido el poder de todos sus hijos en su estómago, en su vientre, y estaba muy molesta con la actitud de Urano de tenerlos encerrados en el centro de la tierra. Así que un día se arma de valor y saca a su hijo más joven, Cronos, y lo convence de que derroque a su padre y le regala una hoz de diamante. Mientras Urano dormía, Cronos le corta los testículos y esta sangre bañó de rojo escarlata todo el cielo. Uno de sus
testículos cae en la tierra y otro cae en el mar. De la parte que cayó en la tierra nacieron las Euménides, también llamadas Furias. Sus nombres eran Alecto, Megera y Tisífone. También nacieron los gigantes y las ninfas de los bosques, llamadas Melíades. De la parte que cayó en el mar se hizo mucha espuma. De ahí nació Afrodita. Afros significa espuma. Y Afrodita se convirtió en la diosa de la belleza, el amor y la reproducción. Ahora sí tiene lógica, ¿no? Como Cronos derrota a su padre Urano, libera a sus hermanos titanes del Tártaro, pero dejó ahí encerrados a los cíclopes y a los hecatónquiros. Cronos se casa con su hermana Rea. Sí, otra vez con su hermana. De esta unión nació la tercera generación de dioses. La segunda recuerda que eran los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Estos dioses fueron Zeus, Poseidón, Ares, Hades, Hestia, Demeter, entre muchos otros. Existen dos versiones de lo que iba a suceder. Una versión dice que Gea, la madre de Cronos, le advierte que la historia se va a repetir, que uno de sus hijos lo va a destronar como Cronos hizo con su papá Urano. Otra versión dice que Urano se le aparece y él lo maldice y le dice que le va a suceder lo mismo por ser un mal hijo y que también uno de sus hijos lo va a destronar. Ante esta amenaza y para evitarlo, cada vez que tenía un hijo Rea, Cronos se lo comía vivo. A todos sus hijos se los comía. Obviamente que tu marido se devore a tus hijos no te va a hacer gracia. Entonces Rea estaba muy triste. Y en uno de sus embarazos, cuando estaba embarazada esperando a Zeus, decide que ya no más, que ya estuvo bueno. Entonces desciende a la tierra y en la isla de Creta, en una cueva, ella solita da a luz a Zeus y se lo encarga a las ninfas del bosque para que lo críen. Y lo lacta una cabra llamada Amaltea. No sé si has visto, pero cuando una mujer tiene un hijo no vuelve a su cuerpo de la noche a la mañana, sigue estando panzoncilla, barrigona. Entonces Rea aprovecha que tenía esta voluptuosidad maternal y regresa y finge que sigue estando embarazada, finge que está dando a luz al hijo y Cronos, que ya estaba esperando que naciera la criatura para devorarla, escucha los gritos fingidos de Rea y Rea le entrega, fingiendo estar muy triste porque otra vez se va a comer a uno de sus bebés, le entrega una manta llena de piedras. Cronos, sin pensarlo, se las devora y no se da cuenta que eran piedras y no un bebé. Mientras tanto, Zeus va a crecer sano y salvo en la isla de Creta. Mientras Zeus crece, sus tíos, o sea, de la generación de sus papás, hicieron de las suyas. Océano y Tetis, que eran hermanos y eran titanes, procrearon a los Oceánides, que se les conoció como los ríos. Estos ríos se llamaron Metis, Asia, Electra, Clímene y Estigia. De Hiperión y Tía, que también eran titanes y también eran hermanos, porque, ¿por qué no? Nacieron Eos, Helios y Selene. De Zeo y Febe nació Leto, que fue la madre de Apolo, Artemisa y Asteria. Asteria, muy astuta, se convirtió en una isla para que nadie la tocara. De Japeto y Asia nacieron Prometeo, Epimeteo y Atlas. Atlas, a su vez, fue padre de Calipso, las ninfas Pléyades y las Hespérides. Gea
Ya sin Urano tuvo más hijos con Ponto. Estos hijos fueron Forcis, Euripia, Ceto, que Ceto era una ballena. De ahí viene la palabra cetáceo. También tuvieron a los ancianos del mar. Uno de ellos era Nereo, que tuvo 50 hijas llamadas Nereidas, que eran las ninfas del mar. Otro anciano del mar era Taumante, que junto con Electra tuvieron a Iris, que era la diosa del arco iris, y a las arpías, que eran unas mujeres horrendas con patas de águila y alas también de un ave muy grande. Forcis y Ceto, que te acabo de decir que eran hermanos, también tuvieron hijos y se llamaron Fórcides. Yo creo que es lógico que si todo el mundo se la pasa teniendo hijos con sus hermanos y sus hermanas, y de nuevo con otro hermano y con otra hermana, y de esos hijos que tienes de nuevo vuelven a tener hijos, no van a salir normales, ¿no? Entonces estos hijos eran unos monstruos del mar. Entre ellos estaba Escila, Ladón, que era un dragón de 100 cabezas, imagínate alimentar eso, y a Toosa, que era una ninfa con cola de sirena. Pero espérate, Toosa con Poseidón procrearon a Polifemo, que era un cíclope. O sea que sí venía como en la genética, ¿no? Forcis y Ceto también tuvieron a las Grayas, que eran 3 ancianas bien compartidas. Tenían para ellas 3 solamente un ojo y un diente. Sus nombres eran Dino, Enio y Prefredo. También tuvieron a 3 gorgonas, que eran unas mujeres monstruo que si las veías te convertías en piedra. Adivinaste, una de ellas era Medusa, también estaba Esteno y Euriade. Por último tuvieron a Equidna, que era una mujer horrorosa que tenía de la parte de arriba parecía como mujer y de abajo como serpiente horrible. Ella junto con Tifón, que era como su tío, tuvieron un montón de hijos, todos bien monstruositos. Esos hijos fueron Cerbero, Ortro, la Quimera, la Esfinge, la Hidra, el león de Nemea, el águila de Prometeo y otros. Estos monstruitos, la mayoría se los echó Heracles o Hércules, y después Hércules tuvo hijos con Equidna, porque ¿por qué no? Si estamos viendo mitología griega. Esta época se le conoció como la Edad de Oro de la humanidad. Fueron los primeros seres humanos, los cuales vivían en la región de Arcadia, que estaba ubicada en el Peloponeso. Lo padre es que estaba esa tierra abundante de comida, de flores, de frutos, era una primavera constante y la tierra no tenía que ser cultivada porque había todo el tiempo. Ay, también esos hombres eran inmortales. Y mientras todos hacían esta super fiesta y tenían un montón de hijos, Zeus creció, se hizo adulto y ya que era adulto le dijeron de quién era hijo y todo lo que había hecho su padre con sus hermanos. Así que el titán Océano le da una pócima para ayudarlo a destronar a su padre. Esta pócima haría que Cronos vomitara a sus hermanos. Zeus lo engaña, hace que Cronos beba el brebaje, Cronos se vomita y escupe a todos sus hermanos y las piedras que se había comido pensando que era Zeus. A partir de este momento, Zeus reclama para sí el reino del universo y empieza la titanomaquia o la guerra de titanes. La guerra de titanes duró 10 años y eran 2 bandos. Por un lado estaba Cronos con sus hermanos los titanes y su sobrino Atlas, contra Zeus
y los dioses. Los titanes y Cronos estaban en el monte Otris, mientras que Zeus y los dioses estaban en el monte Olimpo. Por eso se les conoce como los dioses del Olimpo. Esta guerra fue durísima, se aventaban montañas enteras, había desastres naturales, pero a diestra y siniestra, y la estaba perdiendo Zeus. Así que en su desesperación se le ocurre liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros, que eran sus tíos. Como agradecimiento, los cíclopes les forjaron armas a todos los dioses. A Zeus le regalaron el rayo, a Poseidón le dieron el tridente y a Hades le dieron el elmo del terror, que era un casco que cuando te lo ponías te volvías invisible. Pero lo que de verdad hizo la diferencia fueron los hecatónquiros. Con sus 100 brazos y 50 cabezas, derrotaron facilísimo a los titanes. Como castigo por estos 10 años de guerra, Zeus encierra a los titanes y a Cronos en el Tártaro y los iban a resguardar los hecatónquiros. Mientras tanto, a Atlas, que era el líder del ejército de Cronos, lo condena a cargar el peso de la tierra sobre sus espaldas a perpetuidad. Y a los primeros hombres los convierte en demones, que eran unos espíritus que vivían en el bosque y serían los encargados de guiar a la siguiente generación de humanos al Tártaro. Zeus se consolida como el rey de los dioses y reinaría desde el cielo, pero repartió el poder y a su hermano Poseidón le encarga el reinado del mar, mientras que a Hades le encarga el reino de los muertos. Pero Gea, que era la madre de los titanes, no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo iba a permitir que otra vez sus hijos estuvieran en el Tártaro? Obvio que no. Entonces, en venganza, crea al monstruo Tifón. Tifón era un monstruo de 100 cabezas de serpiente y escupía fuego. Cuando Tifón llega al Olimpo y los dioses del Olimpo ven semejante monstruote súper horroroso, huyen, se convierten en animales y se resguardan en Egipto, donde también fueron venerados. Mientras tanto, Zeus, solito en el Olimpo, se defiende con su rayo y con la hoz de diamante de Cronos. Sin embargo, Tifón logra quitarle los tendones y Zeus queda abatido. En resguardo de sus tendones quedó Equidna. Hermes se roba los tendones de Zeus y se los devuelve. Y las Moiras se encargaron de envenenar a Tifón con fruta envenenada. Zeus aprovecha el estado en el que se encuentra Tifón, le lanza un rayo en la cabeza y lo derrota, y lo encierra en el monte Etna, convirtiendo el monte Etna en un volcán. Es por eso que ese volcán, con toda la furia de Tifón, de repente hace erupción. Ante el triunfo de Zeus, regresaron los dioses y por fin hubo paz, y a estos dioses se les llamó los 12 dioses olímpicos. Estos dioses olímpicos moraban en el monte Olimpo, y Zeus era muy poderoso y se casó con su hermana Hera y le fue infiel con todo lo que se movía, con mujeres humanas, con diosas, con semidiosas, con mujeres casadas, tomaba forma de animales, secuestraba a otras mujeres y engañaba todo el tiempo, y obviamente eso a Hera no le hacía ninguna gracia. Vamos a ver todos los hijos que Zeus regó por el universo. Pues bueno, primero con su hermana Hera tuvo a Hefesto, que era dios de los volcanes, de la herrería y del fuego. Tuvo a Ares, dios de la guerra destructiva y la lucha, a Hebe, diosa de la juventud, y a Ilitia,
diosa de los nacimientos. ¿Te acuerdas que vimos el oráculo de Delfos en el video de la antigua civilización griega? Si no, te dejo aquí un enlace para que le des una checadita. Bueno, con Metis tuvo una hija de una forma muy extraña. Resulta que el oráculo le predijo que si tenía hijos con Metis, estos hijos se sublevarían en su contra y se iba a repetir de nuevo que el hijo destronara al padre. Así que, para que eso no sucediera, Zeus se tragó a Metis completita y entonces empezó a sufrir dolores de cabeza muy fuertes. Estos dolores pues lo tenían muy agobiado, así que su hijo Hefesto, para que su padre ya no sufriera de dolores de cabeza, le dio un hachazo en la cabeza. De este hachazo salió de su cabeza una mujer adulta vestida de guerrera, dando un grito de guerra, y su nombre fue Atenea. Efectivamente fue la diosa de la guerra, pero de la guerra justa. También fue diosa de la ciencia y de la política y la inteligencia. En honor a Atenea se fundó la ciudad de Atenas y Atenea se convirtió en la hija favorita de Zeus. ¿Quién lo iba a decir? Con Leto tuvo 2 hijos, Apolo y Artemisa. Y a ellos Hefesto, su medio hermano, el que le dio el hachazo, les construyó flechas para sus arcos. Apolo fundó el oráculo de Delfos porque se le daba esto de la adivinación, y también fue dios de la luz y de la música, de la poesía y las profecías. Mientras que su hermana Artemisa fue diosa de la caza, de la luna, la virginidad y la naturaleza. Con Maya, que era la mayor de las Pléyades, tuvo a Hermes, que era el mensajero de los dioses. Era dios del comercio, protector de caminos y guía de los viajeros. Inventó la flauta y tenía un cayado en el cual se enredaron 2 serpientes. De ahí surgió el caduceo, que es el símbolo del comercio. Hermes también era de cascos ligeros y también quedaba todo entre familia, y tuvo un hijo con Afrodita. Este hijo se llamó Hermafrodito y tenía los 2 sexos. Hermes también tuvo 2 hijos con Demeter, Yaco y Perséfone. Perséfone fue raptada por Hades y la convirtió en la reina del inframundo. Hades la dejaba salir del inframundo solamente en primavera. De ahí surgieron los misterios de Eleusis, y los griegos creían que cada que Hades permitía que Perséfone saliera del inframundo, se hacían las estaciones del año. Volviendo a Zeus y su descendencia. Zeus tiene hijos con una titánide. Titánide son las titanes mujeres. A los hombres se les llamaba titanes y a las mujeres titánides. Entonces era una titánide, pues era su tía, ¿no? Bueno, pues tiene hijos con una titánide llamada Temis. De esta relación nacen las Horas, que eran las diosas de las estaciones, y las Moiras, que eran las diosas del destino. Esas meras que fueron las que envenenaron a Tifón, ¿te acuerdas? Con Mnemósine, que era otra titánide, o sea, otra de sus tías, tiene a las 9 musas. A Urania, que era musa de la astronomía, a Terpsícore, que era musa del canto, Polibnia, que era musa de los cantos sagrados y de la poesía sacra, a Talía, que era musa de la comedia, a Euterpe, que era musa de la música, a Calíope, que era musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica, a Clío, que era la musa de la historia, a Melpómene, que era musa de la tragedia, y a Erato, que era musa de la poesía lírica. Con Semele, que era una mortal, procrea a Dionisio, que era dios del vino y la danza.
con Alcmena procrea a Heracles, el héroe más grande de la historia de Grecia, o sea, Hércules. Con Dánae tiene a Perseo, con Electra tiene a Dárdano, Armonía y Jasón, con Europa, que era una princesa fenicia, con ella se disfraza de toro y la rapta y tiene 3 hijos, Sarpedón, Minos y Radamantis. Obviamente todo esto tenía hasta el copete, por no decir otra palabra, a Hera, su esposa, porque sabía bien de toda la vida amorosa y todo lo que hacía y deshacía Zeus. Hera era una diosa despechada, entonces se desquitaba de repente con los hijos de Zeus que había tenido con otras mujeres o se desquitaba con esas otras mujeres. Entre ellos, por ejemplo, a Dionisio hizo que los titanes lo descuartizaran y lo hicieran hervir en una caldera. Pero su abuela Rea se compadece de él y lo resucita. Y para esconderlo de la ira de Hera, Zeus lo convierte en cabra para que pase desapercibido. Pobre Dionisio. Después se le ocurrió calentarle la cabeza a los dioses y hacer que se sublevaran contra Zeus. Pero los hecatónquiros de nuevo salieron y apoyaron a Zeus y Zeus volvió a ganar. Zeus estaba bien encanijado y entonces, como castigo, colgó a Hera del cielo durante algún tiempo y a Poseidón y Apolo los condenó a construir las murallas de la ciudad de Troya. A otra de las mujeres de Zeus, que se llamaba Io, la convirtió en una vaca e hizo que un insecto le picara. La vaca salió disparada corriendo de Grecia por toda Europa, Asia y llegó hasta Egipto. Y en Egipto Zeus le devolvió su forma humana y se convirtió en la diosa Isis. Después Zeus dice, voy a hacer humanitos otra vez, y entonces comienza la edad de plata de los hombres. Estos hombres eran protegidos por Prometeo, que era un titán que había peleado con Zeus en la guerra de los titanes, entonces era un titán libre. Prometeo le roba el fuego a Hefesto y se los regala a los humanos, cosa que le dio mucho coraje a Zeus. Entonces Zeus lo castigó y lo encadena en el Cáucaso y hace que durante el día un águila se coma su hígado y durante la noche su cuerpo se regenere. Esto en una condena perpetua que le daría dolor eterno. Más tarde en la historia de Hércules, él lo salva. Mientras tanto, a los humanos les envía a Pandora, que era un ánfora con una cajita. Cuando Pandora abre la cajita, deja salir todos los males de la humanidad. Dejó salir la vejez, el vicio, la enfermedad, la fatiga, la locura y la pasión. Pero al fondo de la cajita se encontraba la esperanza, como símbolo de que la esperanza es lo último que se debe de perder. Después crea otros hombrecitos y a esto se le llama la edad de bronce de los hombres. Pero estos canijos hombrecitos todo el tiempo estaban peleándose en guerras sin sentido. Foronio se dedica a civilizar a estos nuevos humanos y les enseña la agricultura, mientras que Hermes les enseña a hablar varios lenguajes. Pero Licaón, que era un rey humano que según él adoraba mucho a Zeus, se le ocurre comenzar a hacer sacrificios humanos, lo que enfurece a Zeus y lo castiga, convirtiéndolo en un hombre lobo, un licántropo. Y pues Zeus ya estaba hasta el copete de estos humanitos otra vez y manda, adivina qué, un gran diluvio universal
para que se los cargara el payaso a todos. ¿Un diluvio no te suena conocido? Ante el diluvio, a Deucarión y Pirra, su esposa, se les ocurre construir un arca. Un arca para salvarse del gran diluvio. Entonces se salvan y Zeus decide concederles un deseo. Y su deseo fue que se restituyera la humanidad. ¿Cómo lo hacen? Empezaron a lanzar piedras sobre sus hombros y estas piedras que lanzaban se convirtieron en humanos. Es así como empieza la edad de hierro de la humanidad, que serían los humanos de nuestra generación, los que estamos viviendo ahorita. Ellos tuvieron 3 hijos. Helen, de donde salieron los helenos, los primeros pueblos aqueos, jonios y eolios, que dieron origen al pueblo griego. También tuvieron a Protogenia y a Anfictión. Bueno, ¿y qué pasaba cuando los humanos morían? Cuando los humanos morían tenían que ir al inframundo e iban acompañados por los demones, que si recuerdas eran los espíritus de la generación de los hombres de la Edad de Oro, o bien por Hermes. Ellos te acompañaban hasta un pantano donde te recibía en una balsa Caronte, pero para poder subir a la balsa tenías que darle unas monedas. Es por eso que los antiguos griegos enterraban a sus muertos con monedas en los ojos o debajo de la lengua. Al final del recorrido se encontraba Cerbero, que era el perro de Hades y tenía 3 cabezas, y su misión era impedir que pasaran los vivos al inframundo o que salieran del inframundo. Ya en el inframundo te juzgaban 3 reyes: Minos, Radamantis o Éaco. Si habías sido bueno, virtuoso o un excelente guerrero, tu espíritu se iba a ir a los campos elíseos. Pero si no, si habías sido malo, adivina dónde ibas. Pues al Tártaro. Ahora hablemos de los héroes. Te voy a hacer un resumen de los héroes porque eran muchos e hicieron muchísimas hazañas o actos heroicos. Los héroes eran semidioses, comúnmente hijos de Zeus o de cualquier otro dios con una mujer humana. Tenemos a Perseo, que era hijo de Zeus y Danae. Es el que le cortó la cabeza a Medusa y lo puedes ver, si estás chavito, en Percy Jackson, o bien lo puedes ver en la película Furia de Titanes. Belorofonte, que era hijo de Poseidón, fue quien mató a la quimera. Otro hijo de Poseidón fue Teseo y él mató al toro de Maratón. Edipo tiene una historia bien larga, pero en resumen, mató a la esfinge. Sus padres lo abandonaron y se crió en Corinto, después regresa y sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Cuando se entera de esto, su madre se suicida, él se saca los ojos y maldice a sus hijos, que al mismo tiempo eran sus hermanos. También estuvieron Aquiles y Odiseo, o Ulises para los romanos, que pelearon en la guerra de Troya. Estuvieron también Jasón y los argonautas, Orfeo y Eurídice, pero seguramente el que más te interesa por ser el más famoso y más grande héroe de toda la historia de la antigua Grecia y de su mitología era Heracles o Hércules. Ya te había comentado que Hércules era hijo de Alacmena y Zeus. Este niño nació súper fuerte y Zeus, para volverlo inmortal en contra de la voluntad de Hera, hizo que lactara de Hera mientras ella dormía. Cuando Hera se da cuenta de esto, inmediatamente quita su seno de su boca y la leche sale disparada hacia el universo, formando así la Vía Láctea.
Pero como ya te dije, fue una diosa despechada y odiaba a todos los hijos que Zeus hubiera tenido con otras mujeres. Entonces, no lo dejó en paz. Hércules, ya siendo un adulto, se casa con Megara, que era hija del rey de Tebas, y Hera hace que una noche enloquezca y la mate, y también a sus hijos. Hércules, en su dolor y no sabiendo qué hacer, viaja al oráculo de Delfos. El oráculo le dice que para redimirse tiene que llevar a cabo un montón de hazañas. Cazó al león de Nemea, mató a la hidra de Lerna, capturó a la cierva de Serinia, enfrentó a los centauros, capturó al jabalí de Erimanto, usó unas castañuelas para ahuyentar a los pájaros de Estínfalo, atrapó al toro de Creta, se enfrentó a las yeguas caníbales, recuperó el cinturón de la amazona Hipólita, robó los toros de Gerión y en el camino creó el estrecho de Gibraltar. Del jardín de las Hespérides se robó unas manzanas que eran de oro y que te daban inmortalidad. También liberó a Prometeo, que te acuerdas que te dije que estaba condenado por Zeus a que se comiera un águila su hígado en el día y se regenerara en la noche. El perro de Hades, ¿te acuerdas que tenía 3 cabezas y se llamaba Cerbero? Bueno, convence a Hades para que se lo preste y lo lleve a Micenas. Al final encontró el amor con Deyanira y tuvo muchos hijos. Pero Deyanira lo asesina accidentalmente envenenándolo con veneno de hidra. ¿Cómo pasó eso? Pues con la magia de la mitología griega. Nada que ver con la película de Disney, ¿verdad? ¡Qué timadota nos dieron! Cuéntame cuál de estas historias de la mitología griega ya conocías o si te sabes una versión distinta. ¿Me lo dejas acá abajo en los comentarios? Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos la próxima clase. Hola, me llamo Mariana, soy exalumna de Majo. Si te gustó el video recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir.